Antonia, se aprobó, Cata, en la Comisión de Salud del Senado el proyecto de eutanasia. Así es, sí, tenemos que hablar sobre este tema, es muy relevante. La aprobación en general del proyecto de ley regula la eutanasia, elimina la aplicación del procedimiento por razones psicológicas y limita además la objeción de conciencia a nivel individual. Esta iniciativa, ya despachada a la sala, enfrenta un camino bien complejo, obviamente, en su tramitación frente al Pleno del Senado, donde su aprobación todavía no está asegurada. Queremos entender los dilemas éticos que conlleva esta discusión, legales y también clínicos. Son discusiones que es importante abrir en esta legislación, y para eso vamos a hablar con Sofía Salas. Ella es docente e investigadora en bioética de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo está, Sofía? Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Encantada, Cata, y buenas tardes a los dos. Qué bueno poder conversar con usted sobre este tema. Sabemos que lo ha estudiado muchísimo y es importante primero hacer la distinción, usted también la ha hecho en otras entrevistas que hemos tenido acá, y es la diferencia entre la muerte digna y la eutanasia. Bueno, el concepto de muerte digna es bien amplio y para muchos significa poder morir acompañado, sin dolor, en su casa e idealmente con la menor intervención médica posible. Eutanasia o asistencia médica para morir, en cambio, es un procedimiento que realiza un profesional de la salud, habitualmente un médico, para producir directamente la muerte de la persona, cumpliendo una serie de requisitos, o la otra variante, suicidio médicamente asistido. Pero a mí no me gusta que se confunda el concepto de muerte digna con el concepto de eutanasia, porque no toda muerte digna requiere para hacerlo de asistencia médica para morir. Claro, perfecto. Y es muy común escuchar en estos debates, justamente como para acercar las discusiones a la gente, que los parlamentarios digan, estamos legislando sobre la muerte digna, pero no es lo mismo. Exacto. Ya, muy importante. Ahora, ¿cómo ha visto usted la discusión? ¿Siente que ha sido apresurada, que se han tomado los resguardos y se ha escuchado a la comunidad científica a propósito de esta misma discusión? Mira, el proyecto originalmente, un boletín refundido, fue aprobado por la Cámara Baja el 2021. Y eso significa que pasó al Senado. Y durante estos 3 años, yo voy a decir, no se movió nada hasta que el gobierno le puso urgencia o suma urgencia a la discusión. Ahora, yo escuché varias de las sesiones de la Comisión de Salud del Senado, donde se invitó a expertos, expertos clínicos, filósofos, bioeticistas, y la verdad es que compadezco a los legisladores porque era una confusión semántica súper impactante, desde algunos expertos en bioética que decía, sí estoy de acuerdo, pero solo si la persona no puede suicidarse. Y solo en esas condiciones yo aceptaría que el profesional médico produjera la muerte. Y yo creo que eso no entender nada de qué se trata este proyecto, para poner un ejemplo. Sí. Sofía, ¿cuáles son los principios de la bioética que se ven involucrados en este debate sobre la eutanasia y sobre todo cuáles son los que usted mira con mayor preocupación que estarían quedando fuera de esta discusión? Yo diría que en general el proyecto de ley, con las indicaciones adicionales que ha hecho el Ejecutivo, cautela bastante bien y de manera razonable, por ejemplo, el principio de autonomía, asegurándose de que la persona que está en una condición de enfermedad terminal o con una condición o enfermedad grave incurable, se le hayan dado todas las alternativas terapéuticas que requiere para aliviar sus síntomas, el acompañamiento y cuidados paliativos, y aún así considera que su vida no quiere seguir viviéndola, y por lo tanto respeta la autonomía. Hay algunas voces que dicen que una persona enferma no es autónoma para tomar esas decisiones. Yo discrepo. Las personas no pierden la autonomía por tener una enfermedad seria. Lo segundo es, algunos dicen, el matar a otro nunca puede ir en su beneficio, porque
con la muerte se acaba toda posibilidad de vida relacional. Pero aquí estamos viendo una situación extrema, bien excepcional, donde la solicitud reiterada, habiéndole dado todas las oportunidades de querer morir, el que se acoja a esa solicitud yo creo que va en beneficio de esa persona. Entonces, en general, los principales temas bioéticos quedan razonablemente bien resguardados. Incluso se pide que haya un lapso de tiempo entre la primera solicitud y la segunda, que estén 2 médicos que certifiquen que cumple con la condición, una comisión revisora, una comisión técnica antes para verificar que se han cumplido todos los procedimientos, de tal modo de dar tranquilidad a las personas de que en realidad no es un procedimiento apresurado ni por razones externas. Sofía. Sí, sí. Sí, perdón. A propósito de la objeción de conciencia, ¿cree que hoy día como está dispuesto el proyecto con esta objeción individual contemplada, es suficiente? ¿Los límites están bien puestos? A mí me parece fundamental que se resguarde la objeción de conciencia del personal que participa o que va a participar en el procedimiento. Sí me llamó muchísimo la atención que en la indicación del Ejecutivo hayan pedido eliminar la facultad que tienen instituciones de salud privadas de no realizar, por ejemplo, ya se tiene para el aborto, y seguramente también harían objeción de conciencia clínicas como Christus o la Universidad de los Andes para no realizar eutanasia. Y a mí me parece que no es una buena idea que se haya suspendido esa posibilidad. Sofía, hay aquí cosas que se cruzan, ¿no? Y hay un montón de conceptos que son interesantes. Ya hablamos de muerte digna, hablamos de la eutanasia en sí misma, pero también existe el concepto de suicidio asistido. Desde el punto de vista ético y legal, ¿en qué parte de toda esta ecuación queda eso? Mira, en general, en países donde se permite la eutanasia y el suicidio médicamente asistido, las personas, sobre un 95% de los casos, prefieren que sea un profesional médico el que realice el procedimiento. Algunos consideran que se alivia, por así decirlo, el peso moral de realizar eutanasia cuando es el paciente quien, haciendo uso de su autonomía y su capacidad de agencia, termina ingiriendo los fármacos letales. Y que la labor del facultativo, una vez que verifica que se cumplen con los requisitos, sería prescribirlo. A mí me parece que son opciones válidas ambas. Yo en lo personal creo que preferiría tener a un médico de confianza que me ha acompañado en todo el proceso de fin de vida, que esté ahí cuidándome en la etapa final y administrándome los fármacos letales. Otras personas dicen, me basta con saber que lo tengo disponible, aunque quizás no lo use. No le veo mayor diferencia. Ya, perfecto. Moral, digamos. Sofía, estamos con Sofía Salas, docente del Centro de Bioética de la Facultad de Medicina de la UDD, a propósito de este anuncio que en el fondo tiene que ver con la Comisión de Salud del Senado, que aprobó en general el proyecto de ley que regula la eutanasia. Acá, ¿qué peso asigna usted a la salud mental? Nosotros justamente ayer hablábamos sobre la salud mental en Chile, que enfrenta una crisis. Tenemos suicidios prácticamente todos los días en el metro, que nosotros lo reportamos justamente porque se suspende el servicio, pero detrás de eso hay un drama, o sea, una historia dramática. Y justamente le quería preguntar por las redes de apoyo y de tratamiento que hay en esta norma, como hoy día se está discutiendo, para asistir y proveer de ayuda a las personas que están enfrentando esta difícil decisión. Bueno, a mí no me gustaría que se confundiera los requisitos formales para solicitar eutanasia o suicidio médicamente asistido con la tragedia que hay de que muchas personas que no cumplirían los requisitos para solicitar la asistencia médica para morir,
porque no tienen una condición incurable, etcétera, Ujú, estén pasando por un tema de salud mental, claro. que estén considerando que quieren terminar con su vida. Pero ese riesgo siempre está latente, porque una cosa es el sufrimiento psíquico, donde hoy día en algunos países se aplica la eutanasia en función de eso. Hacer la diferencia, me imagino yo, no debe ser muy fácil. No sé si queda bien descrito en la ley como está. A ver, en principio, por lo menos el proyecto de ley no considera la posibilidad de solicitar eutanasia por razones de salud mental, las excluye. Ujú, Y yo creo que esa mirada, por lo menos en la etapa inicial de promulgar la ley, es adecuada, está bien. Ujú. porque sería muy difícil, que uno lo ha visto en los otros países, personas que físicamente se ven sanas por problemas de salud mental, solicitan eutanasia cuando uno dice, pero quizás sí hay más alternativas terapéuticas. Es distinto cuando se está con un cáncer terminal, por ejemplo, en que tú sabes de que en un periodo breve, 3, 4, 5 meses, esa persona va a fallecer y lo único que pide, ahórrenme esa etapa final que yo la considero indigna para mí, de Ujú, acuerdo a mis Sí. creencias y valores, pero Ujú. obviamente hay sí. otras personas que van a decir, y yo lo he escuchado, personas cercanas que me dicen, a mí no me gustaría morir de un infarto, yo quiero morir con dolor para ofrecer ese sufrimiento, para cargar la cruz de Cristo. Ujú. Bueno, esa es una decisión súper personal y el equipo médico solo le resta apoyarla. Sofía, y en este escenario que es muy interesante plantearlo, cómo se protege a pacientes que son vulnerables o que no están conscientes, como personas mayores o con discapacidades o con alguna enfermedad terminal o grave, para evitar presiones externas o que tomen decisiones apresuradas finalmente? Bueno, el proyecto de ley contempla la posibilidad de que las personas puedan dejar voluntades anticipadas de tal modo de que cuando están con pleno uso de su capacidad mental puedan decir bajo qué condiciones yo no querría seguir viviendo. Como por ejemplo, si yo tengo un daño cerebral irreparable, irreversible y estoy en un coma permanente, yo en ese contexto preferiría no seguir viviendo. Segundo, el proyecto contempla la evaluación de 2 médicos, más la evaluación de un psiquiatra o puede ser un neurólogo o un especialista que certifica, si hay duda, que esa persona tiene las competencias para decidir. Adicionalmente, la persona tiene que reiterar su solicitud al menos 2 semanas después de la solicitud inicial. Ujú. Y como si esto fuera poco, contempla una comisión de evaluación ex ante, de tal modo que verifica que se está cumpliendo con los requisitos que va a establecer la ley y el posterior reglamento. Y también que ha sido poco conversado, en la estimación económica del proyecto de ley estiman de que pueden haber 240 solicitudes, de las cuales 120 serían acogidas. Por lo tanto, yo creo que es importante que la ciudadanía sepa que si bien se le reconoce autonomía, esta no es completa porque hay supervisión médica que garantiza los cumplimientos de los requisitos. Bien, Sofía Salas, docente del Centro de Bioética de la Facultad de Medicina UDD, un montón de preguntas en torno a este proyecto. Probablemente vamos a seguir Sí. hablando con usted a propósito de lo mismo y a medida que venga también la discusión en el Senado. Que le vaya muy bien, hasta pronto. Encantada, buenas tardes. Muchas gracias. Que esté muy bien, Sofía, Buenas cuídese. tardes. Muy